la fuerza, la verdadera fuerza de Estados Unidos, que reconocerlo, sigue siendo el dólar. Por eso el sistema internacional financiero es eminentemente dolarcéntrico. Imagínense, 65% de los intercambios cotidianos en el mundo. Y agréguenle su triada, los tres pilares, ¿no? Ya lo vimos, los chips de clearance, ¿no? De compensación, y luego el SWIFT. Nadie los tiene en el mundo. La única manera donde China puede paliar esta situación, y tampoco en el corto plazo, pero sí, pues preparándose, es con el yuan digital. No sabemos, quizás los rusos tengan preparado algo con el rublo digital, lo ignoro. Nada más que vean, con o sin Ucrania se iba a dar, ya se estaban preparando, tanto Rusia como China. Y también Estados Unidos, pues tenía una gran alianza con Zelensky, ¿no? Y con Poroshenko previamente. Entonces, vean, se habla mucho de que lo que precipita la invasión, esa es la parte rusa, yo les digo, ustedes lo toman, lo tiran, cada quien es responsable de sus lecturas y su hermenéutica o su interpretación, de que ya estaban listos a tener armas nucleares en Ucrania. Pues eso dicen los rusos. A veces tienen 15 reactores. Bueno, Ucrania tuvo armas nucleares. Y eso hay que agradecérselo tanto a Ucrania como a Bielorrusia, como a Kazajstán. En la vieja URSS, los 4 estados dentro de la URSS que tenían armas nucleares, acuérdense que es un tema que yo manejo a nivel de prevención de guerra nuclear, con el grupo del que fui cofundador, que obtuvo el Nobel de la Paz en el 85. No se me vayan a desmayar los acomplejados mediocres, por favor, no se me desmayen. Entonces, lo entiendo, pues digo, yo ni hago ni lo alardeo, si no fuera por ellos no me hubiera acordado. Entonces, cuando desaparece la URSS, se queda Rusia con todo el arsenal de los otros 3 estados, que eran Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia. Esto hay que agradecérselos a los 3. A veces esas cosas no salen, no permean mucho en la opinión pública. Por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica tuvo bombas nucleares y las dejó el programa. También hay que agradecérselos, ese tipo de gobiernos, sobre todo hoy que estamos en una intensa proliferación de armas nucleares. Entonces, tienen el know-how. Además, los ucranianos son como los rusos, son la misma raza, son genios. Pues ya, yo les dije, al que más admiro es un ucraniano que se llama Vladimir Vernadsky. Vernadsky es Verdnadsky, Vernadsky, el que cree el concepto de la biosfera. Es un concepto, olvídense, de la máxima civilización humana. No existe su obra en español. Yo con mi amigo el pintor Vladi, que era ruso, siempre le quedamos que lo íbamos a traducir. Bueno, yo no, él. Y luego se nos murió. Genio, un gran pintor de izquierda que vivía. Amigo, era muy amigo. Incluso cada vez el que veía, no has leído a Jalife, ¿no? No hables conmigo, les decía. Era fuera de serie, Vladi. A mí me apreciaba mucho. Y yo le hablé de Vernadsky, me dice, ¿cómo? ¿Un mexicano que sepa quién es Vernadsky? Pues por supuesto. Oye, pues, en México hay mucha cultura, bueno, los que leemos, ¿no? Nunca lo leímos en español. Desgraciadamente, yo lo leía con traducciones al inglés. Y ya lo poco que le leía a Vernadsky, no, yo lo vengo siguiendo, ¿qué les gusta? 30 años atrás. Fácil. Es un genio. Es de los rusos y los ucranianos son fuera de serie. Por eso a mí me duele mucho lo que yo llamo esta guerra civil. Una guerra que nunca debió haber ocurrido. Pues obviamente alguien atiza navajas, ya se imaginan qué estoy pensando. ¿Se acuerdan? En una ocasión se manejó en Shanghai que se iba a manejar el petroyuan. Entonces ellos ya se estaban preparando, esa es la realidad. Entonces yo diría que el asunto es como un cono de arena. Ustedes hacen su cono de arena y el último granito es el que derrumba el cono de arena. Esto es Ucrania.
Pero eso ya se venía desarrollando, lo que yo pudiera usar como metáfora, el cono de arena del choque entre Estados Unidos y Rusia, que ahí comete, a mi juicio, lo he dicho, si no voy a cambiar de opinión porque alguien está ganando o alguien está perdiendo, según la infodemia del momento acreditada, la batalla ahí, ¿no? Ya se venía dando, están todos mis escritos de hace 20 años, nada nuevo. Es más, es una guerra que lleva 30 años, si somos precisos. Para ser más, porque vean, siempre yo lo comento, hay el zoom, Z-O-O-M, de inmediato, es una cosa. El zoom del corto plazo, del mediano plazo y del largo plazo. Son visiones totalmente diferentes. Podemos decir que la guerra empezó hace 30 años, con la disolución de la URSS. Y luego la resurrección de Rusia en el año 2000, cuando llega al poder Putin, que querían ingresar hasta la OTAN, los rusos. Los rusos eran una parte muy ingenua en relación a Estados Unidos, muy ingenua. Siempre el sueño de ellos, pues yo siempre conozco bien la región, era ser aliados de Occidente. Vayan a San Petersburgo, por favor. Luego me dicen si son asiáticos. Luego sale Alexander Dugin, que es un gran geoestratega ruso, en el que abreva mucho Putin, con su cuarta teoría política o geopolítica, Alexander Dugin. Y yo, como soy muy plural, siempre leemos a Brzezinski en las clases de geopolítica, pero también leemos a Dugin. Lo que pasa es que no hay literatura ni china ni rusa. Pues, ¿cómo va a leer lo que no existe? Pues, ahí lo poco que va saliendo lo vamos explorando, pero yo trato, y además equilibro con bibliografía ya alusiva de Rusia y de China, pero en realidad toda la bibliografía, la literatura en geopolítica es eminentemente anglosajona. Mackinder, ya no se diga Brzezinski, hasta el mismo Kissinger, etc. Es decir, no, el mundo no se va a fracturarse, va a ser un poco como la época de la Guerra Fría, el muro de Berlín. Yo acabo de escribir en la jornada el domingo, hablo que el nuevo muro de Berlín va a ser Kiev. Kiev, la capital de Ucrania. Incluso se habla de un nuevo estado, Novorossiya, la nueva rusa que lleva toda la región del Donbass, la costera del Mar Negro de Ucrania, que ya prácticamente la tiene Rusia. Incluso ya ocuparon la isla Snake o Serpiente, ahí frente a Odessa. Y en Odessa hay mucho judío prorruso, ¿eh? Ojo. Vean, por ejemplo, países como India, que no quiere pelearse con Estados Unidos ni con Gran Bretaña, y está en el Quad del Pacífico. Y tampoco quiere entrar en los pleitos de Ucrania y Rusia. Y tiene excelentes relaciones con Rusia. Bueno, ahí va a ser quizás algo así como una Suiza, ¿no? Donde ahí se hacen todos los intercambios. Van a haber traslapes, yo sí veo esa situación. Tampoco va a ser así tan dramática la ruptura. Habrán países que jueguen, que tengan pues un pie en un lado y un pie en el otro. Evgeny, que fue primer ministro en la época asiaga de Boris Yeltsin, que entre él y Gorbachev, uno por su ingenuidad y el otro por su síndrome de Wernicke, W-R-K-C-K-N-I, Wernicke, N-I-K-E, bueno, ya saben a qué me refiero, pues despedazaron. ¿Para qué eres enemigos? Si con los internos tenía la URSS. Y luego se volvió Rusia con Yeltsin. Entonces, Primakov, que está considerado como pues el máximo exponente de la geoestrategia rusa, habló de un RIC, Rusia, India, China. El problema ahorita es que lo han sabido hacer también, pues, siguen las formulaciones de Mackinder y de Brzezinski y de Kissinger también, divide and rule, ya lo saben, balcanizar toda la región euroasiática. Vean, Mackinder lo dijo abiertamente, por eso, ¿quién crea la OTAN? ¿Quién es el creador conceptual de la OTAN? En 1900 y pico. Mackinder, el geógrafo británico. ¿Por qué? Porque había que impedir
que Rusia y Alemania se aliaran. Ahí nace el concepto de la OTAN. Que hoy habla China y dice, ya me quieren traer aquí a la OTAN en el Pacífico y no nos vamos a dejar. Hoy estuvo muy duro el canciller chino, como que puso los puntos sobre las sillas. Sí, aquellos que andan especulando que China va a tirar a Rusia bajo el autobús. No hay tal, ¿eh? Aquellos que hacen especulaciones, piensen en otro teorema más viable. Entonces, Primakov sí pensó en eso. El problema hoy del RIC es la disensión entre China e India, que ahí puede jugar un papel de catalizador, de lubricador, de mediador, de moderador, Rusia. Porque Rusia entre las tres es la principal potencia militar. Y Rusia es el primer abastecedor de armas de India. Eso no hay que olvidarlo. Es decir, a veces les piden cosas a X países, deja a tal bloque, está bien. ¿Cómo lo suples? Pero sin suplir, todavía no. Dame sucedáneos, sustitutos, y vemos, ¿no? Por lo menos. Ni eso. Ok, voy a dejar de importar gas ruso. ¿Qué me das a cambio? Y luego ves que va el equipo de Blinken, de Anthony Blinken, secretario de Estado, que para mí no ha sido nada exitoso en su manejo de la política internacional de Estados Unidos, empezando con la salida de Afganistán y la salida silenciosa en Irak, que esa prácticamente no se manejó. Entonces, y hoy de repente los vemos, ya están negociando con Venezuela. Pues no que tenían gas y petróleo. ¿Cómo te atreves tú? ¿Qué estaban blofeando o qué? ¿Qué estaban haciendo? Es interesante eso. Eso les habla del diletantismo. Tú no puedes prometer algo si no lo tienes. Primero consíguelo. Entonces, yo creo que abrieron demasiados frentes, tenían el frente de Venezuela, el frente de Irán, de Norcorea, todos los malos, ¿no? Que ellos califican así. Que ese terminajo viene así desde Baby Bush. Bueno, realmente si nos vamos, viene desde Reagan. Ustedes no habían nacido, la mayoría. The Evil Empire, así le llamaban a la Unión Soviética, Reagan y compañía. Y luego ya les empezaron a llamar, con Baby Bush, les llamaron The Rogue States, los estados malignos. ¿Y tú de dónde eres? Benigno. Pues estás santificado. Son terminajos. Claro, como ganó Estados Unidos la Guerra Fría, pues sí, ellos eran los buenos, ¿no? Y luego empiezan con las cuestiones hollywoodenses, pues ya no acabamos. Entonces, abrieron muchos frentes y hoy, pues ya están acelerando las negociaciones con Irán. Que Irán va a vender caro su amor. Pues tiene excelentes relaciones con Rusia, India y China. Pues es su geografía. Vean, al final, geografía es destino. Nada más un tonto del tamaño de Ángel Gurría, el sedillista que estudió en la facultad, ya saben, economía, por desgracia, donde ha salido cada monstruo, que para qué les cuento. No voy a decir de qué universidad, ahí para que le atinen ustedes. Él dijo que era el fin de la geografía. Así lo dijo, nunca lo voy a olvidar. Es que fue una descerebración de tal tamaño que es inolvidable. El fin de la geografía. Yo ya estoy preparando un artículo, el fin de la historia y la histeria de Fukuyama. Vamos a revisar todo lo que ha salido, pues yo ya llevo años en esto. ¿Por qué? Porque había nacido el Internet. Pues hoy el Internet se balcanizó. Ya se salieron todos los del Silicon Valley ya están saliendo de Rusia. Etcétera. Ya hasta Netflix se salió. Bueno, etcétera. Entonces los van a castigar para que no vean las películas occidentales. Bueno, ese es el grado hoy que estamos. Una ruptura, yo diría más que una ruptura, no solamente, eso es lo que a mí me duele en particular, es la ruptura y la fractura del planeta. Es decir, es una gran pena, y con esto concluyo, de que la idea maravillosa de la biosfera,
de Vernadsky, en donde el matar a un humano equivale al propio suicidio de uno, pues hoy está agonizando en Ucrania. Eso es a mí lo que más me duele. La muerte del concepto biosférico, porque al final del día el planeta es uno solo. Está bien que no tengamos un gobierno así globalista como lo quieren los grupos, ustedes ya conocen, de Soros, Rothschild, Bill Gates, Gordon Brown, Tony Blair. Está bien, pero dentro de la armonía, una armonía universal. ¿A poco vas a dividir el aire, el oxígeno, el agua? Bueno, el agua ya lo están dividiendo, están consiguiendo. Pero hay partes donde no respiramos el mismo oxígeno. Somos seres biosféricos. La palabra viene que es donde precisamente están concentrados los seres vivientes de la creación. Eso es lo que hoy está agonizando en Ucrania. Y es muy lamentable. Es decir, es la defunción del humanismo y de la civilización ecuménica universal. Tenemos que hacer el máximo para recuperarla, para hacer un control de daños y vivir de nueva cuenta más allá de estos muros que se están creando por doquier. Bueno, nosotros tenemos un muro en la frontera, que no los crearon. Israel tiene muros en su frontera. En Europa están haciendo muros. Estamos regresando a los muros. Recuerden la muralla china. ¿Para qué se hizo? Pues para impedir las migraciones barbáricas del norte. Son aduanas anticivilizatorias. Tenemos que recuperar el humanismo civilizatorio. Toda esa idea, a ver, supongamos que yo soy prorruso y pro-chino a morir. ¿Cómo voy a abandonar el renacentismo maravilloso italiano? ¿Cómo? ¿Cómo dejo eso? ¿Que me voy a fracturar en dos? Me vuelvo esquizofrénico. Es una esquizofrenia geopolítica la que está viviendo el planeta. Bueno, con eso los dejo. Hasta la próxima. Muy amables.